mi nombre es Fabián Maldonado, soy un profesionista con 15 años de experiencia en recursos humanos, hoy fungiendo como director de recursos humanos para una empresa de energía, y me gustaría platicar acerca de los esenciales de la nueva organización. Y quiero dar un poquito de contexto del tema porque pareciera hablar de cosas muy nuevas y no es necesariamente esto. Realmente los esenciales han sido esenciales a través del tiempo, solamente que hoy en día se pueden interpretar de una manera diferente por lo que nosotros como personas, como individuos, como empleados, como empresas, necesitamos y buscamos en la vida. Bueno, un concepto que me gusta mucho, que yo he utilizado desde hace muchos años, pero que ha salido a relucir últimamente con mucho más fuerza, que es el propósito. Y yo quiero empezar por ahí porque definitivamente hay algo que mueve al ser, por qué estoy aquí, qué es lo que vengo a hacer, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que busco, qué quiero dejar? Y en ese sentido, yo he visto con mucho agrado que hoy se habla en las empresas del propósito. Antes se tenía como esenciales, y todo el mundo lo sabemos, visión, valores, bla, bla, bla. Y vamos a hablar un poco de ello, pero hoy se antepone este concepto. Y aquí quiero recalcar dos cosas. Una es que todo negocio, toda organización que busca hacer un negocio, tiene un propósito inicial. Independientemente de toda la materia filosófica que pueda tener, hay un propósito inicial que es ser rentable. Si no es rentable, no va a existir. Este para mí ha sido un punto de partida para muchas cosas, muchas decisiones y muchas estrategias desde el lado de recursos humanos. Hay que entender que estamos en un negocio y que hay que aportar al negocio. Efectivamente, cualquier negocio nace con la idea de ser rentable. Sin embargo, ¿cómo va a ser rentable? Y ahí es donde encuentran ese propósito superior. Ellos buscan aportar algo al mundo, aportar algo al ser humano, aportar algo al país, etcétera, que les da esa fortaleza para entrar en ese negocio. Y también si ya se está hablando en diferentes foros es cómo alineo este propósito que tenemos en una compañía al propósito individual de cada uno de los colaboradores. Es decir, cada uno de ellos tiene algo que lo está moviendo. Entonces, en algo se puede alinear y en ese algo nosotros tenemos que estar atentos para poderlo alinear con los propósitos de las empresas. Esto a mí me da muchísima pauta para hablar del siguiente esencial y es la comunicación. Cuando nosotros tenemos una interacción con un ordenador, estamos comunicándonos con el ordenador. Cuando nosotros queremos una interacción con inteligencia artificial, debe haber una comunicación con personas, no se digan, entre instituciones, entre organismos, en un sistema. Las cosas se conectan porque hay una comunicación. Y aquí yo recuerdo diferentes temas. Por ejemplo, hace algún tiempo yo leía algunos artículos, veía un artículo que hablaba de por qué se va la gente en las organizaciones, se habla de liderazgos, de temas de compensaciones, se habla de todo, ¿no? Y yo me pregunto también, bueno, ¿cuándo somos las organizaciones también completamente abiertas y honestas en ese sentido de comunicar hacia los posibles empleados o a los mismos empleados que ya tenemos todo lo que nosotros somos, buscamos, queremos y hacemos incluso dentro de una organización? Entonces, hablemos de tres premisas importantes de la comunicación. Hay muchas más, pero para mí una de las principales es que debe ser clara. Y aquí es donde sí esa conexión entre el propósito de la organización y el propósito individual. Es decir, si yo al hacer una entrevista a un posible empleado, a un candidato, y le muestro qué es lo que somos como organización y qué buscamos, seguramente podremos ver una relación y una reacción en esta persona, cómo se van conectando, cómo dice, sí, yo también quiero ser parte de esto. Ahí podemos ver incluso esta cierta emoción y empatía con lo que estamos hablando, ¿no? Ese propósito organizacional. Pero para esto tenemos que ser claros. Y a veces nos perdemos en ello. Muchas de las organizaciones se muestran como, o nos queremos mostrar como lugares que son el mejor lugar para trabajar. Y siempre vendemos esa parte. No es como el candidato que siempre vende sus mejores cualidades. Sin embargo, en un proceso de transparencia y de comunicación completamente clara, pues también mostramos que dónde son aquellos puntos donde no estamos siendo quizá los mejores. Sin embargo, buscamos mejorar y esa sería la finalidad quizá de esa comunicación. Oye, no tengo unos procesos tan ágiles como quizá me gustaría, pero bueno, esa es la idea de poder contratar a alguien que nos ayude a mejorar los procesos, por decir un ejemplo, ¿no? Y el siguiente tema es, ok, no tienes que ser perfectamente encajable. Definitivo va a ser muy complicado este tema de decir, "Oye, ya encontré el engrane perfecto para mi maquinaria".
No, bueno, hay que pulirlos a veces y hay que pulirnos también a veces nosotros en muchos sentidos, ¿no? Y entonces en esa transparencia, con esa comunicación clara que nosotros tenemos ya como parte de nuestro ADN cultural en la organización, decimos, esto es lo que falta que desarrolles, que pulas tú como candidato y lo vamos trabajando. Podremos hacerlo de manera conjunta, tal vez yo te puedo ofrecer ciertas herramientas, otras tal vez las tendrás que buscar y mejorar tú solo, pero en esa transparencia podemos ir acotando. Y ojo, este no es un tema solamente para gente que va llegando, es un tema para la gente misma que ya tenemos. Ese proceso de retroalimentación constante con parte del ADN cultural nos va a dar precisamente esa eficiencia en el proceso y en el seguir avanzando de mejor manera porque además somos entes dinámicos y entonces cada momento que pasa nos puede cambiar de alguna u otra forma. Otro tema importante dentro de la comunicación es que sea precisa. En la medida en la que nosotros somos puntuales en lo que buscamos, principalmente en una organización, entonces en esa misma medida vamos a ver reflejado las acciones de la contraparte, ¿no? Es decir, si yo espero de ese empleado tales resultados, tales entregables, en tales fechas, etcétera, y se lo comunico constantemente, no debería haber ningún problema. Por lo tanto, los resultados seguramente se verían en ese momento. Pasan cosas y esa comunicación regresa y me dice, no pude por esta razón en particular lograr esa tarea que me encomendaste en ese momento. Ok, entonces nos da también información importante para saber cómo podemos ajustar nuestro sistema, si estamos fallando también. Y otro ingrediente importantísimo de la comunicación es que sea oportuna, que esa comunicación sea en tiempo. Y a través de la comunicación es como vamos a ir nosotros llegando a los siguientes niveles que hablábamos hace un rato, esa misión, visión, valores, los objetivos, las metas, las acciones específicas para poder llegar a cabo. Y esto nos lleva al siguiente paso, que es qué estructura necesita la organización. Cuando nosotros ya dimensionamos, entendimos qué es lo que qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuáles son las piezas que ya pusimos dentro de esta estructura, va a ser mucho más claro poder saber qué buscamos de cada una de estas piezas. Por lo tanto, esa congruencia en la comunicación se sigue dando. Ese propósito organizacional superior e inicial, se entiende en todos los niveles, se comunica con toda claridad y llega y por lo tanto es mucho más fácil de que se den resultados, ¿no? Y esto hace que se vuelva un sistema que funciona de manera natural y armónica. Aquí hay un punto que sí quiero tocar. Toda la comunicación que estoy hablando es una comunicación que viene de manera formal, pero también de manera informal. Y creo que esta es la más importante. En algún momento salía el tema de que si quiere uno conocer la cultura organizacional, vaya a los pasillos y escuche qué es lo que se dice en los pasillos. Efectivamente, eso determina cómo estamos en temas de cultura organizacional y por lo tanto va a ser bien importante que haya mucha congruencia entre todo lo antes dicho, desde el propósito, los políticas, procedimientos, protocolos de comunicación formal, todo esto que sea totalmente congruente para que la comunicación informal, la comunicación que sea en el pasillo, en el comedor, todo esto, pues vaya alineada a este tipo de temas, ¿no? Siga esos valores, siga esos objetivos de la empresa, esa visión y esa misión se entienden y se predican y se viven. Todo esto nos va a llevar a que tengamos una cultura organizacional enfocada en ese sentido. Quiero cerrar con un comentario que me parece muy interesante y es también algo que ya ha pasado y les daré algún ejemplo de ello, que es qué va a hacer que las organizaciones se diferencien hoy en día cuando tenemos tantos procesos tecnológicos, tantos sistemas, tantas facilidades para realizar muchas cosas, va a ser precisamente el sentido humano que tienen. Y estoy hablando de lo que ofrecen y de cómo viven ellos en su interior. Y esto quiero decirlo porque no estamos hablando de las marcas que venden más en número y que quizás son las más rentables, pero sí son aquellas que tienen un valor más importante para el ser humano.